Señal directa. Avanzamos, también hay temas globales en donde México está pues también inmerso en este tema. Ya lo escucha usted, por ejemplo, en la mañanera del día de hoy de la próxima visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otros muchos más. Ojalá que el tiempo nos alcance para platicar de ello con el maestro Miguel Sigala. Él es profesor académico del Centro de Estudios sobre América del Norte, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Josefina. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro. En principio, nos gustaría que le platicara a la audiencia cuál es su análisis que puede realizar sobre la presencia de Marco Rubio a México. Bueno, de entrada tenemos que decir que es un signo positivo la visita de un secretario de Estado, que es un nivel muy alto de funcionario en el gabinete del presidente Donald Trump. Es cierto que el presidente Donald Trump no ha visitado México en una visita oficial. Sin embargo, en esta ocasión lo hace un secretario a nivel de gabinete, y lo cual, bueno, es un signo positivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de que los dos países están en un diálogo, están en cooperación, y estamos atendiendo los problemas comunes de manera diplomática y civilizada, ¿no? Entonces, de entrada es positivo. Y claro que también pues, no podemos ignorar dentro de este aspecto positivo que se da en el marco de una serie de presiones y de endurecimiento de las políticas y de las posturas, e incluso de situaciones bastante complicadas que la administración de Donald Trump ha manejado hacia el gobierno de México, en particular pues hacia la administración de Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que Donald Trump comenzó su administración acusando al gobierno de México de tener una alianza intolerable con los cárteles de la droga, y que después estos cárteles de la droga, junto con MS-3 y con el Tren de Aragua de Venezuela, hablando de los más importantes de México, ¿no? En el tema del crimen, pues fueron catalogados como organizaciones terroristas. Y desde entonces pues ha venido la mano dura de la administración Trump para tratar de acabar o enfrentar problemas que han sido pues muy graves y muy sonados y muy presentes en la política estadounidense, como bueno, la llamada crisis migratoria, y también en el aspecto del tráfico de drogas, la crisis del fentanilo, ¿no? Ambas crisis muy sonadas y muy relevantes en Estados Unidos, pues están íntimamente relacionadas con México. Incluso, bueno, México ha sido culpado directamente en gran medida por estas crisis. Evidentemente son muy complejas, y me parece que la administración de Claudia Sheinbaum pues ha tenido ha sabido cooperar, ha sabido corresponder en temas de mucho interés para los Estados Unidos. Sin embargo, pues obviamente le sigue manteniendo el reto de proteger la soberanía nacional, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué terminan los términos del acuerdo, que probablemente se menciona que va a ser firmado. Sin embargo, me parece que todavía no podemos ni ser muy optimistas ni ser muy pesimistas, ¿no? ¿Optimistas en qué sentido? Pues esperemos que los niveles de inseguridad se reduzcan en México. Al final de cuentas son una vulnerabilidad del país ante la relación con Estados Unidos. Y segundo, eliminar por completo de la narrativa la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en México. Eso creo que tiene que sacarse de la narrativa, y es tarea del gobierno mexicano lograrlo. Y bueno, esperemos todavía el desenlace de la reunión, ¿no? Maestro, efectivamente, varios medios de comunicación han señalado que el presidente Donald Trump ha ofrecido al gobierno mexicano pues intervenir militarmente para apoyar en el tráfico de droga. En ese sentido, y en el marco de esta visita, también se abordará la situación, obviamente el tema de los cárteles de la droga, pero también el Tratado de Libre Comercio. No es muy probable, estimada Ceci. A pesar de que la administración Trump y en sí, en la política, los temas están relacionados, Trump, por ejemplo, para presionar en temas comerciales,
puede meter presión en temas de seguridad. Sin embargo, no un tema central de la visita de Marco Rubio. Marco Rubio se va a centrar principalmente en la cooperación para atacar a los cárteles de la droga. Creo que sí es inteligente el gobierno mexicano, me parece que sí podrían poner sobre la mesa el tema comercial, porque algo que nos debe de llamar la atención es que a pesar de que Estados Unidos ha negociado recientemente 2 acuerdos comerciales exitosamente con Japón y con Europa, yo pensé que inmediatamente seguiría Norteamérica, o en el caso de México en particular, siguiendo, digamos, un buen tono para llegar a acuerdos que pondrían los aranceles en un 15% ya general, sin altibajos. Sin embargo, no se ha logrado. Me parece que es un buen momento para que la presidenta Sheinbaum lo ponga sobre la mesa, a pesar de que este tema es más del secretario de Comercio y no tanto del secretario de Estado en Estados Unidos. Maestro, ahora el secretario pues es muy poderoso, ¿no? No es una visita de cortesía, ya lo mencionó, pero entonces para remarcar, y si usted me lo permite, yo pasaría al caso Venezuela. La visita entonces del secretario sería más bien para temas de seguridad, temas migratorios y temas de fentanilo, como lo señaló. ¿Podemos concluir que eso sería? Bueno, tocas un tema importante. Definitivamente, si estamos hablando de México y Estados Unidos, es probable que también esté presente la política y la geopolítica latinoamericana, ¿no? La verdad es que no podemos saberlo, pero lo lógico es pensarlo. Y aunque pareciera que Estados Unidos no lo necesita, me parece que México siempre ha sido, y creo que lo será también esta vez, un aliado que Estados Unidos de las tensiones con Venezuela. Entonces, evidentemente esto no se puede asegurar en este momento, la historia lo dirá, los archivos, pero yo no descartaría que también se hable sobre Venezuela en la Sheinbaum, Marco Rubio, ¿no? También hay tensión, hay escalada, vamos a ver hasta dónde llega, pero sin duda, y a juzgar por la historia de la política latinoamericana, México, Estados Unidos, bueno, suele buscar, no el respaldo porque no lo necesita, pero sí tener de su lado los actores claves de Latinoamérica como son México, Brasil, y en este caso se puede sumar Colombia y Argentina, ¿no? Sin embargo, la crisis que se está viviendo en Venezuela influye en la política exterior de México y su relación con los Estados Unidos. Bueno, recordemos que en el caso de los gobiernos de la 4T han retomado una especie de bandera progresista o de causa tercermundista o incluso un poquito cargada a la izquierda y al nacionalismo, ¿no? Y en ese sentido pues se han inscrito varias situaciones de la política latinoamericana, pues como lo que pasó con Pedro Castillo en Perú, con Evo Morales en Bolivia. Me parecería que también, a juzgar por la historia, si leemos la historia de la política exterior mexicana, pues hay un pragmatismo dentro de la historia de la política exterior mexicana en que pues quizá abiertamente va a condenar la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos de los países latinoamericanos, pero en el largo plazo México, su interés siempre ha estado en tener gobiernos estables, democráticos, y que evidentemente tengan cierta distancia con potencias globales ajenas al hemisferio, como lo son Rusia y en este caso China, ¿no? Esto, a juzgar por la historia, pues tiene que ver, no mucho, somos un país relativamente aislado, Ceci. Sin embargo, cuando se habla de temas de política latinoamericana, por un lado se lleva la nacionalista y latinoamericanista, pero por otro lado el pragmatismo en el que los intereses de Estados Unidos prevalecen también están presentes, ¿no? Oiga, maestro, yo quisiera preguntarle más sobre este caso de Venezuela. Me parece que ahora la nueva acusación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ahora habla de que salió un barco de Venezuela con carga con drogas, pues no es un hecho aislado y más bien es como son discursos repetitivos, ¿no? Nuevamente a volver a intimidar. ¿Qué tanto influye que Venezuela tiene pues una riqueza envidiable en materia de petróleo, por ejemplo? Bueno, aquí lo que está de fondo, Josefina y Cecilia, es que
hay que recordar que estamos viviendo un momento histórico en que las grandes potencias están reforzando sus áreas de influencia natural, ¿no? Geopolíticamente hablando. Por ejemplo, Rusia con Ucrania, China con el Mar del Sur y con su reclamación histórica como lo es Taiwán, y Estados Unidos con el continente americano. En mi opinión, estamos viviendo una reconfiguración de fuerzas a nivel global, donde, por ejemplo, también se insertan los deseos de Estados Unidos de reclamar de vuelta el Canal de Panamá, de amenazar con incorporar a Groenlandia. También en esta gran estrategia de fortalecerse en el hemisferio está la mano dura que está ejerciendo sobre el gobierno mexicano, y en esta misma sintonía, pues Venezuela se ha acercado, digamos, demasiado a la esfera rusa y china en los últimos años, desde el chavismo hasta la era actual, y si algo tiene claro la administración Trump en su estrategia internacional es fortalecer sí o sí la presencia de Estados Unidos en el hemisferio. Y pasa a segundo término, en mi opinión, la riqueza petrolera de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad estamos viendo la gran pintura o el big picture del continente y no factores en particular, por supuesto importantes, pero me parece un realineamiento mundial donde Ucrania, incluso Trump lo dice abiertamente, ¿no? Ucrania tiene que renunciar al territorio que ha perdido, pues en esa misma tónica, pues Venezuela pareciera que tiene que regresar, digamos, más en sintonía a los intereses hemisféricos de Estados Unidos. Yo le daría una lectura geopolítica. Bien, maestro, a mí me parece grave, pero el experto es usted, ya me lo dirá, los vendepatrias, porque lo mismo que en Venezuela, que en México hay grupos de personas, de políticos, de empresarios que le piden a Estados Unidos a gritos las intervenciones. Sí, no, es un asunto muy delicado, y ese es el gran dilema y el gran problema que tiene el gobierno mexicano, que por un lado nadie va a estar en contra de afirmar que la situación de inseguridad y que el poder que tienen los cárteles mexicanos en el país y en otras regiones es insostenible. No obstante, no se puede eso interpretar como que Estados Unidos pues debería tener intervenciones militares contra los cárteles en territorio nacional. Es algo que simplemente se debe buscar evitar a toda costa. Por eso comentaba que el tema de inseguridad y del crimen organizado es una vulnerabilidad para México, porque nos hace vulnerables ante las presiones y los ataques externos, y tenemos que resolverlo. Me parece que esa es la gran tarea de Claudia Sheinbaum. Los países son muy complejos, siempre hay voces en contra, hay voces a favor, pero me parece que la postura del gobierno mexicano es pues evitar a toda costa que esto se consume, ¿no? Bien. Maestro Zigala, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia, y como que si en Estados Unidos no hubiera cárteles de la droga, para empezar, y si los vendepatrias de México y de Venezuela y de otras latitudes. Un gusto saludarle, maestro, hasta muy pronto. Igualmente, Josefina, hasta luego. Hasta luego. Nosotros regresamos en 2 minutos.